Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este comienzo de semana y que ya se preparan para tener una tarde fabulosa. Así que en nombre de todo el equipo te damos la bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Te presentamos la narración de la historia verdadera, una historia que cambiará tu manera de pensar, podrá cambiar tu vida, la de tu familia y de tu nación. Rogamos a Dios que Él se mueva mientras escuchas esta narración, una historia absolutamente verdadera. En el principio era la naturaleza, así comienza la historia del darwinismo. Sus ideas han influenciado la sociedad, dando la forma a nuestra vida. Sin embargo, existe una historia que fundamenta la existencia de Dios y su creación y el lugar de la humanidad en ella. Esta historia, la que nosotros llamaremos historia verdadera, existía antes de todas las cosas en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, en perfecta unidad y unión. Entre ellos siempre hubo comunicación, comunión y comunidad. Dios también creó el mundo espiritual y en él creó a los seres espirituales, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Ezequiel 28, 12, 19. La Biblia dice que Lucero quiso ocupar el lugar de su creador y dejó que el orgullo y la ambición lo dominaran, por lo que se rebeló contra Dios y convenció a una parte de los ángeles para que se rebelaran con él. Debido a su rebelión, Dios expulsó de su reino celestial a Lucero y sus seguidores. Desde entonces es llamado el diablo o Satanás, que significa adversario. Satanás es el adversario de Dios, de sus propósitos y de su creación. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono. La creación. Después de estas cosas, Dios creó todo de acuerdo a sus planes y propósitos. Dios habló y el universo surgió de la nada. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmos 33, 9. El cosmos, la tierra, el cielo, la vegetación, los animales y la humanidad funcionan tan bien que Dios evaluó la totalidad de su creación como muy buena. Su creación nos muestra una imagen asombrosa de la gloria de Dios. Este es el comienzo del relato de nuestra historia. Luego de crear el universo y terminar de preparar la casa, Dios creó al ser humano, su obra maestra, para que él habite como su mayordomo y gobernador. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26, 27. Dios mismo era el patrón, el modelo, era el portador de su imagen. Aunque toda la creación refleja su gloria, solo en el ser humano Dios colocó tan grandioso, reflejó de sí mismo. Era la corona de su creación, portador de su gloria, revestido de gloria y de luz. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Salmos 5:8. El hombre fue creado por amor. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Los creó varón y hembra y exclamó: muy bueno. Al ser portadores ambos de la misma imagen de Dios, hace que ambos sean iguales en valor y dignidad. Dios delega su autoridad. Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los nombró como sus gobernantes y actuar como sus representantes. La autoridad que Adán recibió era delegada, lo cual significa que solamente funcionaría mientras estuviera en sumisión, dependencia de su creador, manteniendo su identidad como un ser creado a su imagen y semejanza.
El hombre, mayordomo de Dios. Después de haber hecho toda su creación conforme a su diseño y al hombre conforme a su imagen, le dio al hombre responsabilidad de cuidarla y trabajarla, lo cual nos muestra que Dios es el primer trabajador de la historia. Esto refleja el principio del trabajo sagrado. Tenía la responsabilidad de administrar todo lo que Dios puso bajo sus pies de acuerdo a su voluntad y a un orden en el que había establecido desde el principio. Las relaciones del ser humano. El Creador estableció un diseño original, trascendente y en armonía perfecta, ordenando la existencia y las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con sus semejantes, con el resto de la creación de acuerdo a sus propósitos y voluntad. El hombre con Dios. En el jardín del Edén, todo era perfecto y había armonía en la relación entre el hombre y Dios. Al ser creado como un ser relacional, hombre mantenía una relación directa, cercana y perfecta con Dios. El hombre consigo mismo. Sabía de dónde viene, quién es, por qué existe y a dónde va. El hombre con los demás. Era capaz de entender y amar a los demás. El hombre con la creación. La cuidaba y la trabajaba. El hombre con el mundo metafísico. Sabía que el conocimiento viene de Dios. Sabía que tenía un propósito en la vida y cumplir el llamado, trabajando según su vocación y llamado. Dios demanda obediencia. Dentro de la armonía y perfección, Dios mandó al hombre una sola cosa, como señal de su dependencia y obediencia a Él. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. No solo era la prueba más sencilla y más fácil, sino la única a la cual podría exponerse su fidelidad. La caída. La desobediencia del hombre no fue provocada por curiosidad, sino por rebeldía, por desobediencia, por la ambición de ser como Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás mintió diciéndoles que no morirán. El enemigo tentó diciéndoles que podían gobernarse a sí mismos y ser iguales a Dios. Por medio de su rebelión, los hijos no solo tomaron algo que no les pertenecía, sino que también entregaron a Satanás a Lucifer, el primer infiel del cielo, alguien que no merecía nunca iba a estar calificado y que nunca transformaría el mundo en el reino celestial, sino en el reino de la oscuridad, la autoridad delegada. Y dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Con la caída, el diseño original de Dios fue postergado y para restituirlo era necesario que el ser humano sea redimido. Las consecuencias de la caída. La relación del hombre con Dios. La relación más importante es rota. La relación del hombre consigo mismo. Surgen en el hombre preguntas psicológicas que le hacen cuestionar su existencia. Relación del hombre con los demás. Sin identidad no puede entenderse a sí mismo y tampoco puede entender a los demás. Relación del hombre con la creación. El hombre caído abusa, contamina y explota irracionalmente la creación. Relación del hombre con el mundo metafísico. Desde la caída, para el hombre no existe una verdad absoluta. Los pactos. Su deseo era que lo que está pasando en el cielo también pueda suceder aquí en la tierra, que la cultura del reino celestial pueda establecerse en la tierra a través de sus representantes, de aquellos que son portadores de su imagen.
Pero en lugar de aprender la cultura del cielo y vivir conforme a los principios y valores del reino de Dios, los seres humanos crearon su propia cultura. Y así la generación a generación vivimos nuestras propias ideas acerca de la vida. Inmediatamente después de la rebelión de la humanidad, el Padre dio una indicación de cómo vencería a la muerte a través de la descendencia de la mujer. El capítulo 3 describe el momento más triste de toda la historia, la interrupción y la postergación del plan de Dios y sorprendentemente la promesa de restauración. Dios hace un pacto con Noé. Tras el pecado de Adán y Eva, la maldad se multiplicó en el mundo. La sociedad llamó bueno a lo malo y a lo malo bueno. La sociedad se caracterizó por la corrupción moral y violencia generalizada. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Con mucho dolor dijo: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Génesis 6, 5, 7. Pero Dios miró a Noé con buenos ojos, lo llamó y le ordenó que construyera un arca. Noé obedeció, construyó un arca y junto con su familia y muchos animales, Dios lo salvó de morir en el diluvio. Con la familia de Noé comenzó una nueva nación. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios no cambió su diseño original. Él estaba continuando el mismo plan. Con el huerto estaba llevando a cabo su plan de restauración. Noé sería el linaje puro que debía ser preservado para la venida del Mesías. Dios promete bendecir a las naciones a través de Abraham. Dios lo llamó a Abraham y le prometió hacer de él una gran nación, engrandecer su nombre y bendecir a otros pueblos a través de él. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios quiere que las naciones sean bendecidas. Dios provee sus leyes. Israel fue llamado y apartado por Dios para ser una nación santa y un reino de sacerdotes, para mostrar las virtudes de vivir bajo un reino celestial y para ser parte del cumplimiento del plan de restauración para el mundo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19:6. Su plan desde el principio era que todo ser humano sea sacerdote y un gobernador teniendo dominio sobre toda su creación. Les dio los 10 mandamientos. Estas leyes indicaban cómo ellos debían pensar y actuar como un reino de sacerdotes y gobernadores, viviendo en obediencia. Las otras naciones debían ver en ellos el ejemplo de cómo es vivir bajo un reino justo y decidir someterse a su gobierno. La Biblia registra cómo el pueblo de Israel lo rechazó una y otra vez. El nacimiento de Jesús. Todo el Antiguo Testamento nos muestra el corazón del Padre de llevar a cabo su diseño original. Moisés, David, Isaías, Ezequiel y otros profetas dieron mensajes anunciando: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El seno de Jehová de los ejércitos hará esto. Él mismo vendrá para reclamar su propiedad y llevar a cabo su diseño original de extender la influencia del cielo sobre la tierra. Cuando llegó el tiempo señalado por Dios, Él envió a su Hijo, el Mesías prometido, que vino de la simiente de la mujer,
Él daría un golpe mortal en la cabeza de la serpiente, Satanás. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Nos cuenta la historia del amor de Dios por nosotros al darnos a su Hijo. El ministerio de Jesús. Su primera declaración pública fue un mensaje que refleja la declaración de su misión para su vida aquí en la tierra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse significa adoptar una mentalidad completamente nueva y un cambio completo de dirección. Su mensaje era de que el reino de Dios había venido a la tierra y que cualquiera que viniera a él sería restaurado a su posición plena y sus derechos como hijo de Dios y cuidados de su reino. Vino a recuperar lo que Adán perdió, vino a devolvernos el lugar del dominio y autoridad que Dios planeó para nosotros desde el principio. Su sacrificio. El capítulo central de esta historia es su sangre derramada en la cruz, donde Jesucristo venció al pecado y la muerte. La muerte en la cruz era la más vil y dolorosa de todas las muertes. Era una tortura lenta, diseñada para producir una muerte larga con el máximo dolor, sufrimiento y humillación. Luego de ser humillado, azotado y desfigurado, Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Tras una larga agonía, murió por nuestros pecados. Su sangre bendita nos limpia de todo pecado y por sus llagas somos sanados. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El último grito de Jesús fue: consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cristo ha resucitado. Tras varias horas de agonía, Jesús expiró y su cuerpo fue sepultado en una tumba, pero Jesucristo no se quedó muerto en la tumba. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Cristo ha vencido a la muerte y al pecado para adoptarnos como hijos, como herederos en Cristo y volvernos a nuestra posición original como gobernantes. Con su resurrección, Cristo ha peleado y ganado la batalla que nos correspondía pelear a nosotros. Ha pagado la deuda que nos correspondía pagar a nosotros. Ahora, restaurar nuestra relación con Dios es un proceso gratuito. Ahora podemos actuar en el poder de su sangre y resurrección en el poder de su espíritu. Jesucristo arrebató las llaves del infierno y de la muerte y las entregó a su iglesia para expandir el reino de Dios. Con ese evento toda la historia fue cambiada. Cuando Cristo venció la muerte, la vida venció la muerte. La historia fue transformada. La Gran Comisión. Antes de dar la Gran Comisión, Jesús primero establece su autoridad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad pertenece a Jesucristo. Por esa razón, hagan discípulos en todas las naciones. Él mandó a hacer discípulos a las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El Rey de las Naciones ratifica el plan de Dios que se había iniciado con la bendición de Abraham, para que su descendencia bendiga a las naciones. Jesucristo estableció su iglesia, le otorgó el ministerio de la reconciliación y le encargó discipular a las naciones. La iglesia establecida sobre la roca, que es Cristo, tiene la responsabilidad de cambiar las ideas y las prácticas culturales equivocadas por el diseño de Dios que transforma individuos, familias, comunidades y naciones. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
El gobierno eterno de Cristo. El capítulo final de nuestra historia es el retorno de Cristo, el Rey. Jesús regresa en su reino para llevarse a su esposa, la Iglesia, para las bodas del Cordero. Después de haber vencido al diablo, el enemigo de Dios, Dios reinará por los siglos de los siglos. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La narrativa bíblica trata acerca de la creación, la caída, la redención y la consumación. Satanás está trabajando, pero Dios también está trabajando. Y Dios está trabajando para traer su reino, y cuando Cristo vuelva, volverá con la plenitud de su reino. Dios es un Dios que trabaja en la historia, está construyendo su reino y nos ha llamado para que seamos involucrados en ese proceso. Que se haga su voluntad en nuestra vida, en nuestra familia, comunidad y en nuestro país. Cuando Cristo vuelva, todo lo que Dios está haciendo se consumará.